Revisamos cómo está el mundo hoy más allá de nuestras fronteras a través de las siguientes imágenes. Una de ellas, presidente de Sudán, igualmente Sudán del Sur, manifiesta la necesidad de solventar el conflicto fronterizo que enfrenta a ambos países. Se esperan ya en las próximas horas acuerdos previos para reanudar la exportación de petróleo. Y en Bielorrusia, a pesar del boicot de fuerzas opositoras, se llevaron a cabo elecciones parlamentarias con un 74% de participación. Tendremos todos los detalles. ¿Quieren saber cómo está el mundo hoy fuera de nuestra América Latina? Quédense con nosotros, venimos con esto y con más. Y ciertamente este fin de semana Bielorrusia celebró sus elecciones parlamentarias pese a las constantes presiones de la Unión Europea contra la antigua República Soviética. La participación ciudadana fue superior a un 70%. Belarus no celebra unas elecciones cualquiera. El proceso parlamentario sufrió el boicot de los dos principales partidos opositores, que fueron apoyados externamente por la Unión Europea. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, respondió ante los ataques de sectores interesados en desestabilizar el país. Si esta vez alguien tiene dudas acerca de las opciones del pueblo de Belarus, entonces realmente no sé cómo se deben manejar las elecciones y cuáles son las normas que deben ser respetadas. Así que creo que hasta el momento no hay nada malo que haya ocurrido, y no estoy hablando de algo principal, pero lo que ha ocurrido en la esencia del proceso preelectoral, no hay defectos que hayan sido verificados hasta ahora. 330 observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea evaluaron el proceso bielorruso como positivo y constataron la alta participación de los ciudadanos. Hemos visto en algunos lugares que hubo alguna participación, pero ya sabes, la participación de este país se basa también en lo que sucede durante la votación temprana. Y la participación fue muy alta para la votación temprana, alrededor de 26% en el recuento. Así que creo que es un sistema peculiar. La notable participación busca ser ocultada por algunos observadores europeos y los partidarios opositores. La Comisión Electoral responde con firmeza a los intentos de desestabilización. Muy a menudo los observadores aquí comprenden sus funciones de manera diferente, no para controlar y ayudar a las comisiones electorales, sino para crear situaciones provocativas para desacreditar la elección y cancelar sus resultados. La Comisión Electoral ya emitió la lista de los 110 diputados ganadores de los comicios. De 7 millones de electores habilitados, el 74,3% participó en la jornada. Y de Bielorrusia nos vamos a ir a Arabia Saudita porque allí se intensifican las protestas por la detención de activistas de derechos humanos y ciudadanos que exigen una apertura democrática en el reino. Un gran número de residentes de la provincia central de Al-Qasim protagonizaron manifestaciones para exigir la liberación de sus familiares y amigos. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado la represión ejercida por el reino sobre su población y el hermetismo con que oculta la situación de los presos de conciencia. Desde febrero del año pasado, recordamos, miles de personas han salido a las calles de forma casi regular para pedir libertad de expresión, de reunión, igualmente poner fin a una discriminación generalizada. Y bajo el lema por la salvación de Siria, representantes de 20 partidos y fuerzas opositoras celebraron este día domingo en Damasco, la capital, una conferencia nacional. Allí reclaman un alto al fuego, la liberación de los detenidos y el inicio de una etapa de transición. Los participantes en el foro exigen un cambio radical al actual gobierno, al que culpan de la violencia que vive el país, una meta que aseguran buscar mediante el diálogo y la lucha pacífica. El actual régimen quiere mantener la opresión y la corrupción, razón por la cual exigimos un cambio radical e integral del régimen y establecer un nuevo gobierno nacional democrático. Mediante las negociaciones que creemos para tener resultados, deben haber garantías a nivel árabe, regional e internacional. La cita contó con la presencia de los representantes diplomáticos en Siria, de Rusia, China, Irán y varios países árabes. Estados que abogan por una solución pacífica a la crisis, lejos de la intervención extranjera.
Creemos que la celebración de esta conferencia demuestra la disposición del gobierno sirio de lanzar un diálogo constructivo y serio con todas las corrientes de la oposición que rechazan la violencia y rechazan la injerencia extranjera y está preparada para dialogar por una Siria democrática. Sectores del pueblo se mostraron a favor de la conferencia. A diferencia de los opositores, denuncian que la violencia es producto de bandas armadas apoyadas por Occidente y sus aliados árabes. Denunciamos las bandas que se autoproclaman como el Ejército Libre de Siria y queremos que el gobierno libere al país de sus actos criminales. Aunque al mismo tiempo apoyamos el diálogo, pero no con los armados criminales, sino con la oposición nacional que vela por el bien de la patria. La reunión tiene lugar en vísperas de la sesión de la Asamblea General de la ONU sobre la crisis siria, un encuentro durante el cual el mediador Lakhdar al-Brahimi expondrá su plan para resolver el conflicto en el país árabe. Hisham Wannous, Telesur, Damasco, Siria. Y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reunió con el enviado especial de esa organización para Siria, Lakhdar Brahimi, con el objetivo de analizar la crisis política que sigue viviendo esa nación árabe. En el encuentro realizado el pasado día sábado, Brahimi expuso los resultados de su primera visita a Siria. En la cita, ambos líderes evaluaron mecanismos para mitigar la violencia en la nación árabe y además facilitar una salida pacífica a la crisis política. Durante la reunión, Ban Ki-moon y Lakhdar Brahimi coincidieron en que este conflicto atenta contra la estabilidad en la región. Y barcos de guerra de unos 30 países se reunieron en el Golfo Pérsico para llevar a cabo una serie de ejercicios navales. Las maniobras de Estados Unidos y sus aliados se producen en un momento de tensión en la región a causa de las amenazas israelíes de emprender un ataque contra Irán. Teherán advirtió semanas atrás que cualquier agresión contra su territorio provocará el cierre del estrecho de Hormuz. Por esta vía marítima transita, recordamos, el 35% del petróleo que se extrae en los pozos de los países árabes del Golfo hacia las potencias occidentales y los países asiáticos. Y continúan fuertes protestas en contra de la película que denigra la imagen del profeta Mahoma en varias partes del mundo. Cientos de manifestantes de Irán, también Líbano, Grecia, se congregaron en diferentes puntos estratégicos de sus ciudades para exigir un castigo severo a los cineastas que realizaron esta película, considerada por los afectados como una blasfemia. La embajada de Francia en Irán fue blanco de manifestaciones con la quema de banderas británicas y francesas, tras la publicación también de caricaturas ofensivas al profeta Mahoma. Y las protestas en contra de la película denominada La inocencia de los musulmanes continúan, esta vez desde Filipinas y la República Democrática Socialista de Sri Lanka. Los manifestantes mostraron su repudio a través de pancartas con frases como "Nos oponemos firmemente a cualquier movimiento para insultar al Islam y otras religiones. También nosotros amamos al profeta Mahoma". Igualmente exhortaron a no seguir promoviendo el odio y la enemistad a través del irrespeto. Y definitivamente será este lunes cuando se conocerá la pena que tendrá que pagar el ex primer ministro israelí Ehud Olmert tras ser hallado culpable del delito de corrupción. El Estado ha recomendado a la Corte de Jerusalén una sentencia de 6 meses de servicio comunitario, a pesar de que Olmert podría recibir una condena de hasta 3 años de cárcel. El tribunal condenó al exministro por el caso del Centro de Inversiones, donde favoreció amigos y asesores cuando era ministro de Industria. Olmert se vio obligado a dimitir como primer ministro israelí en el año 2009 debido a los escándalos de corrupción que salpicaron su legislatura. Y Japón anuncia que enviará a su vicecanciller a China para tratar de bajar las tensiones que mantienen ambos países por la soberanía del archipiélago Diaoyu, también conocido como Senkaku. En rueda de prensa, el portavoz del gobierno nipón informó que el vicecanciller se entrevistará con su homólogo chino para discutir una supuesta intromisión territorial de 3 patrulleros chinos en aguas de las islas en disputa. Las dos principales economías del continente asiático se disputan estas islas, conocidas, repetimos, en Japón como Senkaku y en China como Diaoyu, desde hace 5 décadas. La tensión se incrementó después de que el gobierno japonés compró 3 de esas islas a un inversionista privado. Esto ocurrió el mes pasado. Corea del Sur emitió un comunicado en contra de navíos que operan ilegalmente en la frontera con Corea del Norte.
El delegado surcoreano del Ministerio de Unificación, hablamos de Kim Yoon-suk, manifestó que las detonaciones efectuadas el pasado viernes a barcos pesqueros pertenecientes a Corea del Norte fueron justos, racionales y adecuados en protección a su soberanía territorial. Por su parte, Corea del Norte denunció estos actos como provocaciones militares a su nación y amenazó de librar una guerra si continúan las represiones. Bien, cambiamos de escenario porque una explosión en una iglesia católica de Nigeria dejó al menos 5 muertos y decenas de heridos. El ataque a la sede religiosa ocurrió en el estado de Bauchi, esto está ubicado al norte de ese país. Las autoridades informaron que un sujeto desconocido hizo estallar un coche bomba durante la misa. La policía atribuyó este hecho al grupo islamista radical conocido como Boko Haram. Y unos 250 combatientes de Al-Shabaab, incluidos su comandante, se rindieron ante las fuerzas de la Unión Africana, esto en Garsale, una ciudad ubicada a 80 kilómetros de la capital de Somalia, Mogadiscio. Hemos desertado voluntariamente de la Al-Shabaab. Ellos siguieron y lucharon con nosotros y se defendió. Perdimos 8 luchadores y dimos baja a 3 de ellos. Esperamos trabajar juntos con los somalíes para así establecer la paz en la región de Shabelle. Y estos combatientes ingresarán a las fuerzas aliadas de la AMISOM y las tropas nacionales somalíes, desvinculándose en su totalidad de la organización Al-Qaeda. Shegou destacó que más combatientes se unirán antes de la misión de liberar a la ciudad de Jowhara, a unos 45 kilómetros al norte de la ciudad de Mogadiscio. Y como lo anunciamos antes de la pausa, los presidentes de Sudán y Sudán del Sur buscan una salida pacífica al conflicto fronterizo que se inició en junio del año pasado cuando el sur se independizó del norte. Esta es la primera vez en el lapso de un año que los jefes de Estado se encuentran cara a cara para debatir el tema de la frontera. Se espera que tras esta conversación que tiene lugar en Addis Abeba, la capital de Etiopía, los gobiernos tanto de Jartum como de Yuba reinicien de manera estable las exportaciones de crudo. Y la desdibujada frontera es uno de los principales puntos de disputa entre las dos naciones sudanesas. Este conflicto que surgió el año pasado ha generado intensos enfrentamientos en Kordofán del Sur. Esta provincia fronteriza pertenece al gobierno del norte y es una de las más ricas en crudo. Por otra parte, 2 italianos fueron rescatados tras ser víctimas de una avalancha. Esto ocurrió en Nepal. El siniestro ocurrió este fin de semana en la montaña Manaslu, en el Himalaya, considerada la 8ª cumbre más alta del mundo, con casi 8.000 metros de altura. El desplazamiento dejó sin vida a 8 alpinistas de diferentes nacionalidades. Los sobrevivientes procedentes de Italia fueron trasladados este lunes en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Katmandú por grupos de rescatistas. Debido a que hemos tenido tantos equipos ayudando con la avalancha, de alrededor de 7.600 metros encontramos 8 cadáveres, 3 siguen desaparecidos y otras 16 personas fueron rescatadas. Y al norte de China comenzaron las labores de rescate de 11 trabajadores atrapados durante 2 días en un yacimiento ilegal de carbón. Esto tras un incendio en la mina ubicada en la provincia de Heilongjiang. Hasta los momentos no se ha establecido contacto con los mineros. Bien, de esta manera sí está el mundo hoy más allá de nuestras fronteras. Gracias por estar con nosotros ahora y siempre. Una breve pausa y venimos con más noticias. No se vayan.